Santos Cerdán esta noche ya ha dormido en la cárcel. El Tribunal Supremo lo ha enviado a prisión por corrupción. Le atribuye un papel clave dentro de la organización criminal instaurada en el gobierno dedicada al amaño de obra pública. Un golpe durísimo para Pedro Sánchez y para el PSOE. Hay que recordar que tan solo hace 19 días que Santos Cerdán dejó de mandar en Ferraz y ahora ya está en prisión preventiva, ya está en la cárcel. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 1 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Por eso, los socialistas somos más necesarios que nunca. Hoy más que nunca la defensa de los intereses de los españoles. A Santos Cerdán, Koldo y Ábalos lo llamaban el jefe. El jefe ha sido hasta hace 4 días, esto es una expresión, secretario de organización del PSOE. Es decir, la mano derecha de Pedro Sánchez en el partido, en Ferraz. Dimitió casi cuando no le quedó más remedio, gracias a las revelaciones del informe de la UCO, no hace ni 3 semanas. Y ahora, pues, el juez del Supremo Leopoldo Puente lo ha mandado a prisión provisional, comunicada y sin fianza en Soto del Real, en Madrid. Mis compañeros de tribunales Ángela Martialay y Manuel Marraco son fijos aquí en las últimas semanas. Hola de nuevo a los dos. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Para entender la situación, creo que es importante. La prisión preventiva es una medida cautelar que busca proteger el proceso judicial. ¿Y por qué un juez toma una decisión así? Recordemos que ni ha habido juicio, ni por supuesto hay todavía una sentencia. Pues bien, lo hace para evitar el riesgo de fuga ante el peligro de destrucción de pruebas y la probabilidad de que el acusado, pues, vuelva a delinquir. Este lunes, centrémonos en este momento, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión para Santos Cerdán. El juez, Leopoldo López, digamos que ha atendido esa petición. ¿Qué ha visto, Ángela, el juez para mandar a Cerdán a la cárcel? Pues por ser presuntamente el líder de una organización criminal cuyo cometido era el amaño de adjudicaciones de obra pública millonarias, que habría además él extendido ese modelo corrupto desde Navarra hasta la administración central, en concreto hasta el corazón del gobierno de Pedro Sánchez en el Ministerio de Transportes, cuando José Luis Ábalos fue nombrado ministro por parte del actual presidente del gobierno. En el auto, el juez considera que Cerdán tenía una posición de preeminencia respecto tanto a Ábalos como a su antiguo amigo Koldo García, que fue asesor del exministro por, dice el propio juez, influencia de Santos Cerdán. Sí, señor Santos Cerdán, buenos días, ¿cómo afronta la declaración? Así es como Santos Cerdán entraba en el Tribunal Supremo entre insultos, como lo hicieron hace una semana José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. Vimos su estrategia aquel día. Uno lo negó todo, el primero, y el otro, el segundo, pues se negó directamente a responder a ninguna pregunta, con lo cual ninguno está colaborando con la justicia. Cerdán, pues tampoco ha ido por ese camino. Es más, se dice víctima de una persecución política. Incluso su estrategia de defensa pasa por dejar un recado, me atrevería a decir, bastante claro al Partido Socialista, Manuel, al PSOE. Pues se ha venido a defender más que en lo jurídico, en lo político. Es verdad que ha llegado a decir que no había cobrado nunca comisiones, que no ha participado en esa trama que se está investigando, pero a eso le ha dedicado poquísima parte de la hora y pico que ha estado declarando. Casi todo ha sido describir su papel, su relevancia política. Ha unido su defensa a momentos clave del ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia, en concreto a la moción de censura de 2018 y a la reválida, por ejemplo, en las últimas elecciones generales en 2023, en la primera negociando con el PNV y en la última negociando con Junts la ley de amnistía. Esta es la estrategia de Santos Cerdán. Soy inocente, no me he llevado ni un euro, pero ojo, soy el arquitecto del gobierno de Sánchez, arquitecto de los gobiernos progresistas en España, es como él ha dicho exactamente. Presume de ser el dirigente clave del PSOE y un detalle creo también importante. Dice que su socio en la trama, Anchón Alonso, fue quien facilitó la moción de censura contra Rajoy, asegurando el apoyo del PNV al candidato del PSOE, a Pedro Sánchez. Así fue como Sánchez llegó en parte a Moncloa. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no?
Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Siempre, Fue, lógicamente. fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí. Es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y... A ver, y es creo uno que no de queda mis ninguna máximos duda de que apoyos. Santos Cerdán es una persona clave en la carrera política de Pedro Sánchez y solo hace falta recurrir al propio Sánchez, pues, para darse cuenta de esto. Lo ha dicho en todo momento, en entrevistas, en mítines, en redes sociales, en actos de partido. Ha sido su mano derecha, su hombre en el partido, una persona, podemos decir, de su máxima confianza, porque él mismo lo ha dicho. Ha sido diputado en el Congreso y uno de los 4 del Peyot, de ese grupo que acompañó a Sánchez en su carrera para recorrer España por volver a la Secretaría General del Partido Socialista. Dice Sánchez algo importante: un extraordinario negociador, Santos Cerdán. Pues entiendo que para sus intereses, desde luego, porque si vamos más allá, Cerdán es algo así como el arquitecto directamente del sanchismo, del Peyot a la amnistía que él mismo negoció, recuerdo, con el abogado de Puigdemont, y a la propia legislatura que nace gracias y únicamente a la amnistía. El juez del Supremo, centrémonos en esto, dice que hay notabilísimos indicios, es así como lo dice, contra Santos Cerdán y su papel en la trama. El auto habla de organización criminal, de cohecho, de tráfico de influencias. Ángela, ¿qué acusaciones pesan sobre Santos Cerdán? Pues el juez Leopoldo Puente sitúa a Cerdán como el recaudador de las mordidas de la trama criminal, en una situación de liderazgo absoluto desde el momento en el que exporta la trama de Navarra al Ministerio de Transportes, decide que Koldo se convertirá en una persona de confianza de José Luis Ábalos, y en el momento en el que es él el que directamente pediría el dinero de las comisiones ilegales a las constructoras y lo repartiría. Hay un momento del auto en el que el juez dice que realmente es Cerdán el que sabe a cuánto asciende el cómputo, habla de botín repartido a cambio del cobro de esas mordidas o comisiones ilegales. Un momento en el que el juez también advierte que lo que se ha conocido hasta ahora por las grabaciones subrepticias que hizo Koldo tanto a Ábalos como a Cerdán es una mínima parte de lo que ascendería esas comisiones ilegales, que habrían sido repartidas, ojo, dice el instructor, entre otras personas físicas o jurídicas. La pistola humeante de Santos Cerdán, una de las pruebas irrefutables, es el contrato secreto con el que compró la constructora Servinavar. Su versión, por cierto, es que lo rompió tras firmarlo. Pero fíjate, esta constructora está en todo el centro de la trama Koldo. Recibió más de 80 millones de euros, 80 millones, en contratos públicos amañados. Y Cerdán, por supuesto, ocultó esto en sus declaraciones de bienes. La empresa recibió contratos millonarios del gobierno de Navarra, recordemos, Santos Cerdán, Navarro, militante del PSOE de Navarra, con contacto directo con el gobierno del PSOE en esa comunidad. La adjudicación más cuantiosa, la del ya famoso túnel de Belate, a través de una UTE, una unión temporal de empresas que incluía a Servinavar y Acciona. Cerdán incluso llegó a negociar en persona con el propio Ministerio de Transportes. El juez considera a Servinavar como clave absolutamente en esta trama, una trama que le ha llevado de momento a Santos Cerdán a la cárcel, a prisión preventiva. Por cierto, Manuel, ¿esta situación cambia de alguna manera el horizonte judicial de Santos Cerdán? ¿Le puede perjudicar incluso? En principio no. En principio la medida de prisión provisional es ajena a que pueda acabar en condena o en absolución su caso. Es verdad que sin indicios serios de criminalidad, de delitos con cierta gravedad, no puedes acabar en prisión. Pero podría ser una decisión autónoma y que no implica una condena. No sabemos lo que va a durar. Estoy pensando que el empresario Aldama, por otra causa económica, la de hidrocarburos, estuvo unas semanas en prisión. Él salió porque colaboró con la justicia, pero quien no había colaborado en esa misma causa salió unos días después. Tal vez va a ser una prisión preventiva de semanas, corta, o también podría extenderse. La ley, por permite hasta 4 años. Hay una duda que me queda todavía, que creo que es una pregunta que se pueden estar haciendo además en este momento los oyentes del Mundo al Día, que es ¿por qué Cerdán sí ha acabado en prisión preventiva y por qué Cerdán sí ha acabado en este caso en prisión preventiva y Ábalos y Koldo no? ¿Por qué unos sí y los otros no?
En una decisión de prisión preventiva, las circunstancias de cada uno son muy importantes, aunque estén en la misma investigación. La clave para que no entraran, como ha entrado Cerdán, ni Koldo ni Ábalos, fue que para cuando se planteó recientemente, la semana pasada, esa posibilidad, llevaban ya meses y meses, o más de un año, en el caso de Koldo, cumpliendo con medidas cautelares, con lo cual se diluía enormemente el riesgo de fuga, habían demostrado que no iban a fugarse, y en su caso la investigación, el material en su contra, digamos que estaba ya más controlado por las fuerzas de seguridad, había menos riesgo de que pudieran destruirlo. Y la de Cerdán, digamos, acaba de empezar su investigación. Efectivamente, él acaba de comenzar a estar imputado, todavía la investigación en torno suyo está más verde, es más fácil que pueda perjudicar la labor de la UCO en la investigación y, por tanto, además del riesgo de fuga, el fiscal ha pedido y el juez ha accedido a que le impongan la medida cautelar más dura. Siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes. Lo que queremos. En las últimas horas, a la ministra María Jesús Montero se le ha puesto cara de Mariano Rajoy con aquel famoso "esa persona de la que usted me habla". Para ella, Cerdán, Santos Cerdán, es una persona que no tiene relación con el PSOE. Y esto lo dice de alguien que ha sido de todo en el partido, desde concejal de pueblo del PSOE en Navarra, secretario de organización del PSN, portavoz en el Parlamento de Navarra, presidente de la Fundación Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, secretario de organización del Partido Socialista en Ferraz, diputado, pero no tiene nada que ver, dice Montero, con el partido, con el PSOE. Desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener, en este caso, Santos Cerdán. Tras conocer la entrada en prisión de Santos Cerdán, de su secretario de organización, Pedro Sánchez ha dicho que es el momento de la justicia. Pero hay algo cierto en toda esta situación y algo que es, creo, muy importante. Esto, lo que ha pasado, que Santos Cerdán esté en prisión preventiva, esto, Ángela, representa un golpe durísimo a Sánchez, al gobierno y al PSOE, al Partido Socialista, básicamente por todo lo que sabemos de Santos Cerdán. Bueno, lo primero que hay que decir es que hasta el pasado 12 de junio Santos Cerdán era el secretario de organización del Partido Socialista, el hombre que lo controlaba todo, el hombre de total confianza de Pedro Sánchez y el hombre al que el presidente del gobierno en los últimos años le ha encomendado las tareas más peliagudas, como por ejemplo la negociación de la amnistía con las fuerzas independentistas. A mí me parece que el golpe es terrible, porque son irrefutables, prácticamente no se pueden echar por tierra de ninguna manera, con ninguna estrategia de defensa, esas grabaciones donde se están repartiendo las comisiones ilegales. Es difícil echar la mirada atrás y encontrar un caso con unos indicios con esta solidez. Y es evidente que para el gobierno y para el presidente del gobierno y el Partido Socialista es letal por otro motivo. Es el segundo secretario de organización que acaba imputado por graves delitos de corrupción, como el cohecho, el tráfico de influencias o la organización criminal. Además, es el reflejo de que aquellas personas que recogieron los avales con Pedro Sánchez cuando quería ser secretario general del Partido Socialista, que iban en un Peugeot, solo queda uno que no está imputado por graves delitos, y es el presidente del gobierno. Pues creo que es un buen resumen de lo que supone esta situación en la que está en este momento el gobierno, Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Ángela y Manuel, gracias por contarlo una vez más aquí en El Mundo al Día. Encantado. Gracias a vosotros, Javier. Ángela Martialay y Manuel Marraco han hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escuchar este podcast todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde sigues teniendo la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.